Las puertas del hangar crujieron cuando Russell Harley las abrió por primera vez en casi una década. Las partículas de polvo bailaban en el rayo de luz artificial que atravesaba la oscuridad, iluminando la silueta de algo que hizo que su corazón saltara. Allí estaba ella, la vagabunda estelar, cubierta por una gruesa capa de mugre, marcas de oxidación y lo que parecía sospechosamente musgo marciano creciendo a lo largo de las costuras de su casco. «Dulce madre de Neptuno», susurró Russell, pasando la mano por la aleta estabilizadora inferior de la nave. El metal se sentía frío, olvidado. La nave del abuelo Edgar, después de todos estos años, la nómada estelar llevaba en este hangar privado de la estación colonial Titán desde 2155. 10 años terrestres de abandono habían transformado lo que antaño fue el orgullo de las rutas de carga del borde exterior en algo que parecía más bien un naufragio de las guerras de asteroides. Russell apenas distinguía la pintura azul plateada original bajo las capas de mugre acumulada del muelle espacial. Sacó su comunicador y llamó a Solomon Briggs, el mejor mecánico de naves estelares de este lado de Júpiter. Soul había trabajado en todo, desde transportadores mineros hasta cruceros diplomáticos. Y si alguien podía devolverle la vida a la nómada, ese era él. «Soul, no vas a creer lo que estoy viendo», dijo Russell con la voz ligeramente quebrada. «Déjame adivinar». La voz áspera de Soul llegó por el comunicador. «Por fin encontraste ese yate de recreo Centurión con el que has estado soñando. Mejor. ¿Recuerdas que te hablé del barco de mi abuelo? ¿El que usó para transportar carga entre la Tierra y las colonias? Aquel en el que aprendiste a volar. Russell, no me digas que realmente lo encontraste. Estoy parado frente a ella ahora mismo. Hangar 773, tal como decían los documentos de la finca. Pero Saúl, ella está en mal estado. Muy malo». 20 minutos después, Solomon Briggs estaba junto a Russell, silbando entre dientes. El fornido mecánico, con su piel oscura brillante por el sudor de la caminata por el sector industrial de la estación, rodeó la nave lentamente. «Este es un auténtico carguero de clase Hércules, modelo 2140», dijo Saúl con algo parecido a reverencia. «Estas bellezas fueron construidas para durar. Mira esos nels de motor, los sistemas de refrigeración triplemente redundantes y ese casco de compuesto de titanio reforzado de 7,6 centímetros. Tu abuelo tenía un gusto excelente». Russell sintió un nudo en la garganta. «La compró nueva cuando yo tenía 12 años. Dijo que sería la base del negocio familiar. Iba a llamarla un transporte interestelar de gran envergadura». «¿Qué pasó?» «Ocurrió el incidente de Próxima. Perdió la mitad de su cargamento y casi su licencia. Cuando esos contrabandistas rielianos usaron su ruta de transporte para el tráfico de armas, nunca supo que habían escondido contrabando en sus contenedores. Para cuando la autoridad colonial lo limpió, el negocio estaba arruinado. Entonces su salud empezó a deteriorarse». Russell hizo una pausa, tragando saliva con dificultad. La diabetes se empeoró después de eso. El estrés no ayudó. Falleció hace 5 años. Supuso una mano carnosa sobre el hombro de Russell. «Lo siento, amigo. Es un trato difícil. Lo peor es que no tengo los créditos para una restauración completa. Trabajo en el mantenimiento de la estación. Apenas gano lo suficiente para cubrir mis aposentos y comida. Pero no puedo dejarla aquí para que pudra esta nave. Aquí es donde el abuelo Edgar me enseñó todo. A leer mapas estelares, a negociar con comerciantes andromedanos, a persuadir a la autoridad portuaria cuando vas con retraso. Rayos, mi primer beso en la cabina fue a los 17 años con esa venusina. ¿Cómo se llamaba? Celeste. Celestina. Y era de Europa, no de Venus». Russell esbozó una débil sonrisa. El abuelo fingió no darse cuenta cuando nos encontró allí. Simplemente se aclaró la garganta y me preguntó si había terminado la lista de verificación previa al vuelo. Soul rió. Un sonido sordo y profundo. «Suena como Edgar. Bien. Veamos con qué nos enfrentamos».
Primero, tenemos que limpiar esta porquería y ver qué hay debajo. Los dos hombres regresaron con equipo de limpieza industrial prestado del área de mantenimiento de la estación. Mientras trabajaban, Russell se encontró compartiendo más historias sobre su abuelo, como Edgar había servido en la Fuerza de Defensa Colonial durante la rebelión de asteroides, como una vez dejó atrás a los piratas escondiéndose en el campo magnético de un gigante gaseoso. Como le enseñó a Russell que el respeto se ganaba con acciones, no con palabras, y que la especie o el planeta de origen de una persona no significaban nada comparado con su carácter. ¿Sabes cuál es la verdadera ironía?, preguntó Russell, rociando desengrasante sobre una mancha de suciedad particularmente resistente. Mi abuelo siempre decía que esta nave sería mía algún día. Dijo que ella me cuidaría si yo la cuidaba. Pero cuando murió, la propiedad estaba tan desordenada que ni siquiera sabía dónde estaba atracada. Me llevó 5 años encontrarla. La limpieza reveló más de lo que Russell esperaba. Bajo la suciedad, el casco del errante mostraba señales de impactos de micromedorita, marcas de quemaduras por la entrada atmosférica y lo que parecían viejos daños de batalla que habían sido parcheados pero nunca reparados adecuadamente. Tu abuelo vio algo de acción, observó Sul, pasando los dedos por una costura soldada. Esto parece rayado por un cañón de plasma. Debe haber sido de antes de los tratados. Nunca habló. Hablaba mucho de eso. Solo dijo que había tenido algunas aventuras en su juventud. Al despejar una década de abandono, la nave empezó a revelar su verdadero estado. Los puntales de aterrizaje estaban oxidados. Varios paneles del casco estaban sueltos. El sello principal de la esclusa de aire estaba agrietado y quebradizo, pero estructuralmente parecía sólida. La estructura está bien, anunció Saúl después de meterse debajo para inspeccionar la integridad del casco. No había grietas importantes ni fracturas por tensión en la estructura. Fuera lo que fuese tu abuelo, mantenía su nave en buen estado cuando la pilotaba. ¿Podemos entrar?, preguntó Russell, observando la esclusa de aire sellada. Su sacó una llave de anulación manual de su caja de herramientas. Todos estos viejos modelos de Hércules utilizan el mismo sistema de acceso de emergencia. A ver si 10 años de estar parados no han destrozado por completo el mecanismo. Ambos tuvieron que tirar del mecanismo de liberación manual, pero finalmente, con un chirrido de metal contra metal, la puerta exterior de la esclusa de aire comenzó a moverse. El olor que escapó los hizo retroceder. Aire viciado, moho, ¿y eso es? Su olió con cautela. ¿Es brandy rieliano? Russell rió a su pesar. El escondite secreto del abuelo. Guardaba una botella en el botiquín de emergencia. Dijo, nunca se sabe cuándo se necesita cerrar un trato o calmar los nervios. El interior del Stellar Wanderer era como entrar en una cápsula del tiempo. Todo estaba exactamente como lo había dejado Edgar Harley. Sus gafas de lectura aún estaban sobre la consola de navegación. Una taza de café, cuyo contenido se había evaporado hacía tiempo hasta convertirse en una mancha oscura, descansaba en el portavasos del asiento del capitán. Las fotos seguían adheridas magnéticamente a los mamparos, incluida una del joven Russell de pie, orgulloso, junto a su abuelo frente a la nave. Russell cogió la foto con las manos ligeramente temblorosas. En la imagen, él no debía de tener más de 14 años, con sus extremidades desgarbadas y 2 enormes trajes de vuelo. Edgar estaba de pie junto a él, con un brazo alrededor de los hombros de Russell, ambos sonriendo a la cámara. La foto fue tomada el día que Edgar le permitió volar solo por primera vez, una simple órbita alrededor de Titán. Pero Russell se sentía el rey del universo. Tenemos que revisar la sala de máquinas, dijo Sul con suavidad, reconociendo que su amigo necesitaba un momento. Si vamos a hacerla volar de nuevo, ahí es donde lo sabremos con seguridad. Se accedía a la sala de máquinas a través de un estrecho pasillo que recorría la columna vertebral de la nave. Mientras descendían por la escalera, con sus botas resonando sobre los peldaños de metal, Russell notó algo extraño. Saúl, mira esto.
La iluminación de emergencia sigue funcionando. Esto significa que las celdas de energía de respaldo todavía tienen carga. Imposible. Estas celdas solo tienen una vida útil máxima de 5 años. Pero, efectivamente, las tenues luces rojas de emergencia proyectan un brillo inquietante en toda la sección de ingeniería. El reactor principal estaba silencioso y frío, sus generadores de campo de contención estaban oscuros, pero los sistemas de respaldo zumbaban con la más leve vibración de vida. Sul se dirigió inmediatamente al panel de diagnóstico principal, retirando una capa de polvo para revelar los controles. Esto no tiene sentido según estas lecturas. Alguien estuvo manteniendo los sistemas de respaldo hasta hace aproximadamente 3 años. ¿Qué? ¿Quién haría eso? Tiene que ser alguien de la estación. Quizás alguien que tu abuelo conocía. Alguien que vigilaba las cosas después de su muerte. Russell pensó en ello. Estaba el viejo Marcus, el capitán del muelle que conocía a Edgar desde hacía 30 años. O tal vez Jennifer de la autoridad portuaria, que siempre tuvo debilidad por los viejos corredores de carga. ¿Pero por qué no se pusieron en contacto con él? Sul continuó su inspección, arrastrándose por los túneles de acceso y comprobando las conexiones. Sus gruñidos y exclamaciones ocasionales pintaban una imagen que Russell no quería ver. Bien, aquí está la situación, anunció finalmente Saúl, emergiendo de debajo de la carcasa del reactor principal cubierta de grasa y polvo. La mala noticia es que el reactor de fusión primario está completamente frío. Estamos hablando de una secuencia de reinicio completa, un nuevo sistema de inyección de deuterio y probablemente haya que reemplazar la mitad de las bobinas de contención magnética. Y la buena noticia es que todo tiene solución. No es una falla catastrófica. Es solo negligencia. El reactor no sufrió daños. Se apagó correctamente. Lo mismo ocurre con la mayoría de los demás sistemas. Tu abuelo la descompuso correctamente. Planeaba regresar. Russell sintió esa familiar opresión en el pecho de nuevo. Por supuesto, Edgar había planeado regresar. Nunca se había dado por vencido en su vida, excepto quizás al final, cuando la enfermedad lo había vencido. Durante las siguientes horas, Su compiló una lista completa de lo que necesitaba ser reparado o reemplazado. Los motores principales necesitaban nuevas bobinas de inyección. La computadora de navegación necesitaba mapas estelares actualizados y un nuevo núcleo de procesamiento. El sistema de soporte vital necesitaba nuevos filtros y depuradores. El casco necesitaba parches en 3 puntos. La lista seguía y seguía. ¿Cuánto?, preguntó finalmente Russell. Saúl hizo unos cálculos rápidos en un bloc de datos. Si hacemos el trabajo nosotros mismos y pido algunos favores a cambio de piezas, quizá 30.000 créditos. Russell rió con amargura. Tengo 3.000 ahorrados, quizá 4 si vendo todo lo que tengo. Podría haber otra manera, dijo Sul lentamente. Las carreras de salvamento. ¿Y ahora qué? Cada año, la colonia Titán organiza las carreras de salvamento. Los equipos toman naves averiadas y tienen un mes para ponerlas en condiciones de volar usando solo piezas de salvamento e ingenio. El equipo ganador recibe un premio de 100.000 créditos y un año de atraque gratuito en cualquier puerto colonial. Soul, no somos corredores. Esto es un carguero. La carrera no se trata de velocidad. Se trata de resurrección. De devolver la vida a naves muertas. Hay diferentes categorías. Entraríamos en la clase de herencia para naves de más de 20 años. El vagabundo clasificaría. Russell miró alrededor del interior polvoriento y mohoso de la nave de su abuelo. Parecía imposible. Pero claro, Edgar Harley se había especializado en lo imposible. ¿Cuándo es la fecha límite para participar? 3 días. Pero Russell, esto va a requerir todo nuestro esfuerzo. O sea, jornadas de 18 horas. Pidiendo todos los favores, rogando y pidiendo prestadas piezas a todos los desguazadores de la estación. Y aún así, puede que no lo logremos. Russell pensó en su abuelo,
en los sueños que se habían marchitado con el viejo, en esta nave que lo había significado todo para ambos. Pensó en su vida mundana, manteniendo las naves de otros mientras el legado de su abuelo se pudría en un hangar olvidado. Hagámoslo. Las siguientes 72 horas fueron un torbellino de actividad. Soul llamó a toda su red de contactos. Russell agotó su crédito comprando componentes esenciales. Trabajaron día y noche, durmiendo por turnos en las literas de la nave cuando el agotamiento los obligaba a descansar. Se corrió la voz por la estación sobre lo que estaban intentando. Otros mecánicos empezaron a pasar, algunos para devorar, otros para ofrecer ayuda. Russell se sorprendió cuando Jennifer, de la autoridad portuaria, apareció con una caja de piezas viejas. Tu abuelo ayudó a mi hijo a salir de Ganímedes cuando el motín comenzó, dijo simplemente. Edgar no pidió ningún pago, solo dijo que lo pagaría algún día. Considere esto como un pago inicial de esa deuda. Vinieron más personas con historias similares. Un comerciante marciano trajo componentes para propulsores y dijo que Edgar una vez había esperado un día más en el puerto para que el comerciante pudiera despedirse de su madre moribunda. Una familia de Belterra contribuyó con filtros de soporte vital porque Edgar les había dado paso libre cuando eran refugiados. Incluso algunos de los trabajadores del muelle más jóvenes que nunca habían conocido a Edgar pero habían escuchado sus historias aparecieron para ayudar con la limpieza y el levantamiento de objetos pesados. Tu abuelo tocó muchas vidas, observó su mientras trabajaban para instalar un sistema de navegación recuperado. No tenía ni idea. Russell admitió que nunca habló de nada de esto. Las mejores personas rara vez lo hacen. El verdadero desafío llegó cuando intentaron acceder a la computadora principal. El sistema fue bloqueado con un cifrado que Russell no reconoció. No es un cifrado colonial estándar, dijo Soul, frunciendo el ceño ante la pantalla de diagnóstico. Esto es algo personalizado. Russell estudió el mensaje de inicio de sesión. Estaba pidiendo una contraseña, no un código. Pensó en su abuelo, en el amor del hombre por la literatura y la música de la tierra antigua. Siguiendo una corazonada, escribió, sé fiel a ti mismo. La pantalla parpadeó en verde y el núcleo de la computadora cobró vida. Shakespeare, dijo Russell con una sonrisa. El favorito del abuelo. Solía citarme a Hamlet cada vez que intentaba ser alguien que no era. La activación de la computadora reveló algo inesperado. Había docenas de registros personales de Edgar, todos fechados después de su diagnóstico. Russell seleccionó uno al azar. La voz de su abuelo llenó la cabina, más débil de lo que Russell recordaba, pero aún con esa nota de determinación que definía al hombre. Registro personal. 15 de octubre de 2159. Tuve otro tratamiento hoy. El doctor Yassi dice, estoy respondiendo bien, pero ambos sabemos que ella es optimista. He estado pensando mucho en Russell. El chico tiene talento. Mucho talento. Pero le da miedo correr riesgos. Supongo que lo heredó del lado materno. Sigo esperando que encuentre este barco algún día después de que me haya ido. Tiene buenos huesos, el vagabundo, como la familia. Solo necesita que alguien vuelva a creer en ella. He estado dejando instrucciones a Marcus para que mantenga los sistemas de respaldo en caso de que Russell venga a buscarlos. Un hombre necesita algo sobre lo cual construir y esta nave es una buena base para la computadora y el registro. Russell tuvo que salir del barco por un momento, aparentemente para comprobar algo en el casco, pero en realidad para recomponerse. Cuando regresó, tuvo el tacto de no mencionar el enrojecimiento alrededor de sus ojos. Después de eso trabajaron con renovada energía. Motivados por algo más que el dinero del premio, estaban devolviendo la vida a un pedazo de historia, honrando un legado que iba más allá de un hombre o un barco. La fecha límite de inscripción para las carreras de salvamento fue la medianoche del tercer día. A las 11:45 de la noche, Russell presentó su entrada. El vagabundo estelar se inscribió oficialmente en la clase de patrimonio. Tuvieron 4 semanas para ponerla en condiciones de volar.
Te das cuenta de que estamos compitiendo contra equipos con tripulaciones completas y patrocinadores corporativos. Saúl señaló, mi abuelo me dijo una vez que el tamaño de la pelea en el perro importa más que el tamaño del perro en la pelea. ¿Qué es un perro? Animal de la tierra. 4 patas, leal, ladra mucho. Suena molesto. El abuelo dijo que eran los mejores amigos de la humanidad antes de que dejáramos la tierra. Los humanos son raros. La primera semana estuvo dedicada a los motores. Saúl hizo milagros con piezas recuperadas, reconstruyendo el sistema de inyección utilizando componentes de 3 barcos diferentes. Russell aprendió más sobre mecánica de fusión en esos 7 días que en toda su carrera de mantenimiento. El avance se produjo cuando intentaban reiniciar el reactor principal. Todo estaba conectado correctamente. Todos los diagnósticos mostraron color verde, pero la reacción de fusión no se estabilizó. No entiendo, murmuró Sul, comprobando sus lecturas por 100ª vez. Todo está perfecto. Debería funcionar. Russell estaba en la cabina revisando los registros de su abuelo en busca de alguna pista cuando encontró una entrada que lo hizo detenerse. Su, escucha esto. El vagabundo siempre ha sido temperamental en cuanto a su secuencia de reinicio. Tienes que hablar con ella. Hazle saber que estás ahí. Suena loco, pero juro que ella escucha. Prepare el deuterium al 70%, no al 80% recomendado. Dele un momento para calentar, como estirarse antes de correr. Luego, súbelo lentamente, un 5% a la vez. Ella ronroneará como un gatito si eres paciente con ella. Sul parecía escéptico, pero ajustó el flujo de deuterium al 70%. Aquí no va nada. Vamos, hermosa. Es hora de despertar. El reactor zumbó, chisporroteó y luego se puso en marcha. La vibración se extendió por toda la estructura de la nave, un pulso vivo que hizo llorar a Russell. Bueno, me condenarán, suspiró Sul. El anciano conocía su barco. Con el suministro eléctrico principal restablecido, podrían abordar los demás sistemas. El ordenador de navegación aceptó el nuevo núcleo de procesamiento sin quejas. El sistema de soporte vital necesitó más trabajo del esperado cuando descubrieron que una familia de ratas de titanio había construido un nido en uno de los conductos de aire, pero incluso eso se convirtió en parte de la aventura. Al menos alguien vivía en ella, dijo Russell, reubicando cuidadosamente las ratas en un hábitat de la estación. La segunda semana trajo consigo un drama competitivo inesperado. Un equipo patrocinado por Aries Corporation también estaba restaurando un barco de clase patrimonial, una antigua corbeta militar con un presupuesto que empequeñecía la operación limitada de Russell y Saul. Escuché que ustedes, muchachos, están tratando de resucitar ese viejo carguero. Reynald Sterling, el líder del equipo, dijo que cuando se conocieron en el mercado de repuestos de la estación, él era todo lo que Russell no era. Alto, seguro de sí mismo, con el tipo de aumentos costosos que solo el dinero corporativo podía comprar. Admirable, de verdad, aunque odiaría verte perder el tiempo en una causa perdida. El vagabundo no es una causa perdida, afirmó Russell con firmeza. No, un transportador de carga que no se ha movido en una década. Vamos, seamos realistas. Te diré algo, te la compraré. 50.000 créditos. Eso es más de lo que vale como chatarra. Ella no está en venta. Sterling se encogió de hombros. Tu funeral. Solo recuerda, no hay vergüenza en saber cuando estás derrotado. Después de que Sterling se fue, Su escupió en la cubierta. Corporativos. Su equipo tiene 12 mecánicos y fondos ilimitados. Pero ellos no tienen lo que nosotros tenemos, que es el fantasma de Hart y Edgar Harley mirándonos por encima del hombro, asegurándose de que no cometamos errores. Ambos se rieron, pero Russell podía jurar que a veces sentía la presencia de su abuelo, especialmente tarde en la noche cuando estaba solo en la cabina, revisando las cosas del anciano. Encontró mapas estelares con notas escritas a mano en los márgenes,
Un manifiesto de carga de rutas hacia sistemas que Russell solo había soñado con visitar y fotografías de lugares y personas de todas las colonias. Una foto en particular le llamó la atención. Mostraba a Edgar de pie junto a un extraterrestre que Russell no reconoció. El ser era alto, de piel azul, rasgos alargados y vestía túnicas elaboradas. «Ese es Alarión», dijo Saúl cuando Russell le mostró la foto. «Son del sistema Alter. Es muy raro verlos tan lejos». En el reverso de la foto, Edgar había escrito: «Embajador Setkar 2151, la deuda que nunca podrá ser pagada». «¿Qué deuda?», Russell se preguntó en voz alta. «Tu abuelo nunca mencionó haber salvado a un embajador altariano. Aparentemente nunca mencionó muchas cosas». La tercera semana puso a prueba su determinación. Estaban instalando los nuevos paneles del casco cuando uno de los soportes se rompió, enviando un trozo de metal afilado a través del brazo de Russell. El centro médico de la estación lo curó, pero perdió 2 días de trabajo para recuperarse. Entonces, la computadora de navegación falló, llevándose consigo toda la programación que Saul había pasado días implementando. Tuvieron que empezar de cero, trabajando toda la noche para reconstruir el sistema. «No lo vamos a lograr», dijo Russell en un momento particularmente bajo. Ambos estaban exhaustos, alimentados por pastillas estimulantes y determinación. «Sí, lo lograremos», insistió Sue. «¿Sabes por qué? Porque esta nave quiere volver a volar. Lo presiento. Está luchando por volver a la vida». Como para demostrarle su punto, el sistema de navegación aceptó de repente la nueva programación. Todo estaba en verde. «Mira, solo necesitaba saber que no la íbamos a abandonar». Russell encontró fuerza en la fe de Saúl, y en el flujo constante de residentes de la estación que seguían visitando para ayudar o animar. Marcus, el antiguo capitán del muelle, pasó un día entero ayudándolos a calibrar el conjunto de sensores, compartiendo historias sobre Edgar mientras trabajaban. «Tu abuelo una vez detectó una señal de socorro que todos los demás pasaron por alto». Marcus recordó haber salvado a una familia de colonos centuranos cuyo soporte vital estaba fallando. La autoridad colonial le otorgó una condecoración. ¿Pero saben qué dijo? Dijo que la verdadera recompensa fue ver las caras de esos niños cuando supieron que iban a vivir. Estas historias alimentaron la determinación de Russell. Cada una revelaba una faceta diferente de su abuelo, pintando la imagen de un hombre que vivió según un código simple. Ayuda a los demás cuando puedas. Defiende lo correcto y nunca abandones a quienes dependen de ti. La última semana llegó con una abrumadora lista de tareas aún por completar. El equipo de la Corporación Aries ya había anunciado que su nave estaba lista para las pruebas de calificación. Otros 2 equipos se habían retirado. Solo quedaban 4 inscritos en la clase Heritaje. «Necesitamos probar los motores». Saúl anunció una prueba real, no solo de diagnóstico. Recibieron permiso para un vuelo de prueba limitado dentro de la zona de prácticas designada de la estación. Las manos de Russell temblaban al sentarse en la silla del capitán por primera vez en más de 10 años. Los controles se sentían familiares y a la vez extraños, como reencontrarse con un viejo amigo que había envejecido sin que uno lo viera. «Lista de verificación previa al vuelo», anunció Saúl desde el asiento del copiloto. «Comprobación de navegación. Comprobación de soporte vital. Comprobación de gravedad artificial. Motores sublumínicos». Russell hizo una pausa, con el dedo sobre la secuencia de encendido. Era el momento de la verdad. Presionó el botón. Los motores rugieron al encenderse, un profundo zumbido que resonó por toda la nave. La Stella Wanderer despegó de la cubierta del hangar, flotando insegura por un momento antes de que la memoria muscular de Russell se activara. Sus manos encontraron el ritmo en los controles, y la nave respondió como si lo hubiera estado esperando todo el tiempo. Volaron en un circuito simple alrededor de la estación, pero para Russell fue como volver a casa. La Wanderer se manejaba de maravilla,
sus motores ronroneando con una potencia que desmentía su edad. Edgar estaría orgulloso, dijo Sue en voz baja mientras la llevaban de vuelta al hangar. Eso espero, respondió Russell, aunque podría jurar que oyó a su abuelo. Voz en el zumbido del motor, diciendo, siempre lo fui, hijo. Siempre lo fui. La noche antes de las carreras de salvamento, Russell no pudo dormir. Deambuló por la nave, recorriendo los pasillos con las manos, comprobando sistemas innecesarios. En la bodega de carga, encontró algo que había pasado por alto antes. Un pequeño compartimento de almacenamiento con su nombre. Dentro había un sobre amarillento por el tiempo con la letra temblorosa de su abuelo, para Russell. Russell lo abrió con dedos temblorosos. Mi querido nieto, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, entonces encontraste al vagabundo y probablemente me maldijiste por dejarte tan hecho un desastre. Pero te conozco, Russell. Eres como tu abuela. Que descanse en paz. Ves cosas rotas y quieres arreglarlas. Ves cosas olvidadas y quieres recordarlas. Esta nave no es solo metal y motor. Hijo. Es posibilidad. Es libertad. Es todas las aventuras que aún no has tenido y todas las personas a las que aún no has ayudado. Lamento no haber podido darte una nave perfecta, pero quizás eso sea mejor. Las cosas que arreglamos nosotros mismos valemos más que las cosas que nos dan completas. Cuídala y ella te cuidará. Y recuerda lo que siempre te dije sobre ser fiel a ti mismo. El universo no necesita otro piloto corporativo ni otro mecánico de estación. Necesita a Russell Harley, quien quiera que sea. Con todo mi cariño, abuelo Edgar. Russell se sentó en la bodega de carga un buen rato, con la carta aferrada en las manos. Cuando Sue lo encontró allí por la mañana, los ojos de Russell estaban rojos, pero decididos. ¿Listo para esto?, preguntó Sue. Más que listo. Demostrémosles lo que el vagabundo puede hacer. Las pruebas de clasificación para las carreras de salvamento se llevaron a cabo en las instalaciones principales de la estación Titán. Cada nave tuvo que superar una serie de pruebas: integridad estructural, eficiencia del soporte vital, precisión de navegación y capacidad de respuesta ante emergencias. Pero la verdadera prueba fue la prueba final. Un recorrido cronometrado a través del campo de asteroides más allá de los anillos de Saturno para demostrar que las naves eran realmente aptas para el espacio. La corbeta de la Corporación Iris fue la primera, completando el recorrido en 43 minutos sin penalizaciones. Los otros dos competidores registraron tiempos de 51 y 48 minutos, respectivamente. El vagabundo estelar, matrícula NCC 4709. El capitán Russell Harley, al mando del anunciador de la carrera, llamó. Russell ocupó su puesto en la silla del capitán. Saúl estaba en ingeniería, supervisando los motores. Habían logrado reclutar a 3 voluntarios para la carrera: Jennifer de la Autoridad Portuaria en Navegación, Marcus en Sensores, y sorprendentemente, un joven ingeniero andromedano llamado Crix que se había presentado esa mañana afirmando que Edgar había ayudado a su familia hacía 20 años. Todas las estaciones, reporten listas, ordenó Russell, sorprendido por la autoridad en su propia voz. Navegación lista, sensores listos. Ingeniería lista, capitán, está funcionando a toda velocidad. Control, aquí Wanderer, solicitando permiso para comenzar la carrera de calificación. Wanderer, está autorizado. Buena suerte, capitán Harley. Despegaron suavemente. El Wanderer respondió al toque de Russell como si nunca hubiera estado inactivo. La primera sección del recorrido fue una recta para ganar velocidad. El viejo carguero aceleró de forma constante. Sus motores reconstruidos rindieron más allá de las proyecciones más optimistas de Saúl. Primer punto de control en 30 segundos, anunció Jennifer. Llegaron al campo de asteroides a toda velocidad. El entrenamiento de Russell tomó el control, sus manos bailando sobre los controles mientras se movía entre las rocas que caían. El Wanderer respondió a cada orden,
ladeándose y balanceándose con una gracia que desmentía su corpulencia. «Alerta de proximidad», gritó Marcus. «Gran asteroide rumbo 270». Russell lo vio. Una roca enorme del tamaño de una manzana de ciudad justo en su camino. La maniobra segura era dar la vuelta, pero eso les añadiría minutos a su tiempo. «Soul, ¿pueden los motores soportar una combustión completa durante unos 30 segundos antes de que se sobrecalienten? Eso es todo lo que necesito». Russell apuntó directamente al asteroide, esperando hasta el último segundo posible antes de lanzar al explorador en una espiral ascendente que los llevó por encima de la roca con metros de ventaja. Las fuerzas G los presionaron contra sus asientos, pero la nave se mantuvo firme. «Eso fue una locura», rió Jennifer. «También brillante». Superaron el campo de asteroides y entraron en el desafío final, una respuesta de emergencia simulada. La computadora de la nave activaría un fallo aleatorio del sistema que tendrían que gestionar mientras mantenían el rumbo. Las luces se pusieron rojas de repente. «Fallo de contención del reactor principal», anunció la computadora. «Tiempo estimado para la penetración, 2 minutos». Saúl ya se estaba moviendo. «Russell, necesito que mantengas exactamente esta velocidad. Sin variaciones. Crix conmigo». Y entonces los dos ingenieros desaparecieron en el túnel de acceso. Russell podía oírlos trabajar. Su gritaba instrucciones mientras Crix respondía en el lenguaje de los clics de su gente. 90 segundos para la penetración, advirtió la computadora. «Hagas lo que hagas, Saúl, hazlo más rápido», dijo Russell con los dientes apretados. «Dientes. Ya casi estás ahí, Six». Roó el flujo de plasma a través del colector secundario. «Russell, a mi señal, apaga los motores durante exactamente 3 segundos y luego reinicia por completo. Eso matará nuestro tiempo. Nos salvará la vida, Mark». Russell apagó los motores. En el repentino silencio, pudo escuchar los latidos de su propio corazón. 1, 2, 3. Golpeó el reinicio. Los motores volvieron a la vida rugiendo y la alarma de contención cesó. «Contención restablecida», anunció la computadora. «Ejercicio completo». Cruzaron la meta a los 45 minutos y 12 segundos. De regreso a la estación, la multitud que se había reunido para ver los juicios estalló en vítores. El ganador de la categoría de herencia se anunciará en función de una combinación de tiempo y puntajes técnicos. Reynald Sterling se acercó a ellos mientras esperaban los resultados. «No está mal para un viejo carguero», admitió de mala gana. «Tu abuelo estaría impresionado». «Conociste a mi abuelo». Todos en el negocio naviero conocían a Edgar Harley. Era una leyenda. Rechazó una docena de contratos corporativos para mantenerse independiente. Dijo que prefería poseer su alma antes que alquilarla. Sterling hizo una pausa. Lo respetaba aunque no lo entendiera. «Buena suerte». La voz del locutor resonó en el hangar. «Damas, caballeros y seres de todas las especies, el ganador de las carreras de salvamento de la clase herencia con la mayor puntuación combinada en excelencia técnica y rendimiento. El vagabundo estelar». La multitud estalló en cólera. Russell se vio alzado sobre los hombros de Soul mientras Jennifer y Marcus vitoreaban. Crix realizó lo que parecía una danza de la victoria andromedana. Incluso algunos miembros del equipo corporativo de LAR aplaudieron. Pero para Russell, la verdadera victoria llegó después de que la multitud se dispersara y se transfiriera el premio en metálico. Estaba sentado solo en la cabina del vagabundo, observando las estrellas a través de la ventana. La nave zumbaba a su alrededor, viva y lista para lo que viniera después. Su lo encontró allí. ¿Y ahora qué, capitán? Tiene una nave espacial y suficientes créditos para mantenerla volando durante años. Russell abrió la computadora de navegación y empezó a trazar un rumbo. Hay una colonia en Próxima 3 especializada en investigación médica. Siempre buscan transporte confiable para sus suministros. Investigación médica.
Investigación sobre la diabetes, específicamente. El abuelo apreciaría la ironía. Russell Powers añadió, después de eso, ¿quién sabe? Hay todo un universo ahí fuera y el viajero está listo para explorarlo. ¿Quieres decir que estamos listos para explorarlo? Russell miró a su amigo con sorpresa. No creerás que te voy a dejar volar esta belleza sin un ingeniero adecuado, ¿verdad? Además, alguien tiene que impedirte que hagas algo demasiado estúpido. El abuelo siempre decía que las mejores aventuras eran las que compartías con amigos. ¡Qué hombre tan inteligente es tu abuelo! Mientras se preparaban para la partida, Russell hizo una última anotación en el diario de a bordo. Bitácora del capitán, vagabundo estelar, recién comisionado. Hoy no se marca un final sino un comienzo. Este barco, que una vez llevó los sueños de mi abuelo, ahora lleva los míos. Pero más que eso, lleva las esperanzas de todos los que creyeron en las segundas oportunidades, que vieron la belleza debajo de la suciedad, que entendieron que a veces las cosas que vale la pena salvar son aquellas a las que todos los demás han renunciado. Al abuelo Edgar, quien me enseñó que ser fiel a uno mismo importa más que tener éxito. Para Sue, que creyó cuando yo dudé. A todos los que ayudaron a devolverle la vida al vagabundo. Y a este barco mismo que esperaba pacientemente que alguien recordara su gloria. El universo nos espera y estamos listos para conocerlo. Registro final de la computadora. 3 días después, el vagabundo estelar partió de la estación Titán con la bodega llena rumbo a Próxima 3. Cuando la nave entró en el hiperespacio, Russell podría haber jurado que escuchó la voz de su abuelo una vez más, transmitida por el susurro de los motores. Ese es mi muchacho, decía. Ese es mi chico. El viaje a Próxima 3 tomaría 2 semanas a través del hiperespacio, pero a Russell no le importaba. Tenía un buen barco, una tripulación leal y el universo entero se extendía ante él como una promesa. El vagabundo había sido abandonado, olvidado, dejado de caer en la oscuridad. Pero debajo de la suciedad y el abandono, ella permanecía impecable, esperando que alguien volviera a creer en ella. Mientras las estrellas se extendían en líneas de luz a su alrededor, Russell pensó en el mensaje viral que había publicado en la red colonial, que mostraba la transformación del errante. Miles de personas habían presenciado su restauración y habían visto lo que la determinación y la comunidad podían lograr. Pero para Russell, la verdadera transformación no fueron los barcos. Era suyo. Había entrado en ese hangar como trabajador de mantenimiento de la estación y sin futuro. Lo dejaba como capitán Russell Harley, continuando con un legado que era más grande que cualquier persona. ¿Sabes de qué me acabo de dar cuenta?, dijo Sue, uniéndose a él en el puente con 2 tazas de café. Café real, no sintético. ¿Qué es eso? Tu abuelo no te dejó solo un barco. Él te dejó una vida. Russell aceptó el café agradecido. No, me dejó algo mejor. Me dejó una opción. Finalmente me decidí a tomarlo. Afuera, el universo giraba en su antigua danza, las estrellas nacían y morían, las civilizaciones surgían y caían, las historias comenzaban y terminaban. Pero dentro del vagabundo estelar, cálido de luz y lleno de propósito, un nuevo capítulo acababa de comenzar. Y en algún lugar de la dimensión donde residían las almas, Edgar Harley estaba sonriendo. El vagabundo siguió volando, llevando a su tripulación hacia aventuras aún desconocidas. Sus motores cantan una canción de resurrección, de esperanza, de sueños que se niegan a morir sin importar cuánto tiempo estén enterrados bajo el polvo del abandono. La habían abandonado, sí, pero nunca la habían olvidado. No precisamente, porque el amor, como el de Edgar, como el de Russell, no abandona las cosas que importan. Espera, paciente y eterna, el momento oportuno para devolverles la vida. Y en la inmensidad del espacio, donde las distancias se miden en años luz y el tiempo se vuelve fluido, la vagabunda estelar trazó su camino a través de la oscuridad, un testimonio del poder de la memoria, la determinación y los lazos inquebrantables entre generaciones. Ella era más que metal y motores,
más que circuitos y combustible. Ella fue un legado hecho manifiesto, un amor hecho forma, a los sueños se les dieron alas. El barco abandonado lucía impecable bajo la suciedad. Y la razón por la que la habían abandonado no era porque estuviera rota. Fue porque a veces la vida rompe a las personas que más nos aman, se las lleva antes de que sus historias terminen. Pero Edgar Harley sabía algo que Russell apenas comenzaba a comprender. Las historias no terminan con la muerte, si somos lo suficientemente valientes para retomarlas donde las dejamos. A medida que Próxima 3 se hacía más grande en su ventana gráfica, Russell se hizo una promesa a sí mismo y a la memoria de su abuelo. El vagabundo nunca volvería a ser abandonado. Ella volaría mientras hubiera estrellas para navegar y carga para transportar. Sería un hogar para quienes lo necesitaban, una oportunidad para quienes la habían perdido y una prueba de que a veces las cosas más bellas son las que se han roto y se han reconstruido con amor. Control de Próxima 3. Esta es la nave de carga Stellar Wanderer solicitando permiso para atracar, anunció Russell. Su voz transmitía la confianza de alguien que finalmente había encontrado su lugar en el universo. Stellar Wanderer, tienes autorización para atracar en la Bahía 7. Bienvenido a Próxima 3, Capitán Harley. Te estábamos esperando. Russell sonrió. Por supuesto que lo tenían. La noticia corrió rápido por las colonias, y la historia del barco abandonado que volvió a la vida se difundió más rápido que la luz misma. Pero eso fue solo el comienzo. La verdadera historia, las aventuras que enorgullecerían a Edgar Harley, estaban aún por venir. Y Russell Harley, nieto de una leyenda, capitán de un sueño resucitado, estaba listo para todos ellos. El atraque en Próxima 3 se realizó sin problemas. Pero lo que ocurrió después lo cambiaría todo. Mientras Russell supervisaba la descarga de suministros médicos, una figura vestida con elaboradas túnicas se acercó al vagabundo. El ser era alto, de piel azul y rasgos alargados que parecían antiguos y atemporales. Capitán Harley, dijo la figura en un inglés acentuado pero claro. Soy el embajador Scar del consorcio altariano. He estado esperando muchos años por este momento. Russell casi dejó caer su bloc de datos. Eres el embajador de la fotografía de mi abuelo. De hecho, tu abuelo me salvó la vida hace 24 años cuando mi transbordador diplomático fue atacado por asaltantes cerca del cinturón de asteroides. Él arriesgó todo. Su barco, su carga, su propia vida para sacarme de los restos. Los grandes ojos del embajador parecían brillar de emoción. He observado y esperado, con la esperanza de algún día pagar esa deuda. Señor embajador, es muy amable, pero no hay ninguna deuda. Mi abuelo hizo lo que creyó correcto. Precisamente por eso existe la deuda, capitán. Aquellos que hacen el bien sin esperar recompensa son los más merecedores de ella. Star sacó un cilindro adornado de sus vestiduras. Esta es una licencia comercial permanente para todo el espacio alariano. Tu abuelo lo rechazó cuando se lo ofrecí. Dijo que no se lo había ganado. Quizás verás las cosas de otra manera. Russell miró el cilindro. Los derechos comerciales en el espacio altariano valían millones de créditos. Su tecnología estaba siglos por delante de la mayoría de las colonias humanas. Agradezco el gesto, señor embajador, pero apenas estoy empezando. Esto tampoco lo he ganado. El altarión emitió un sonido que podría haber sido una risa. Resucitaste un barco muerto con determinación y amor. Honraste la memoria de tu abuelo al elegir el camino más difícil cuando vender habría sido más fácil. Ya has demostrado que eres digno. Pero si necesitas más pruebas, tengo una propuesta. ¿Qué tipo de propuesta? NM, hay una colonia humana en el borde del espacio Alarán, la estación fronteriza 7. Han estado aislados por tormentas de iones durante 6 meses. No se ha podido realizar ningún envío de suministros. Los colonos, 800 almas, incluidos 200 niños, se están quedando sin alimentos y medicinas. El Consejo Altariano me ha autorizado a ofrecerte el contrato para abrirte paso y entregar suministros.
El éxito probaría tu valía más allá de toda duda. Zul, que estaba escuchando desde la rampa de carga, silbó suavemente. Las tormentas de iones en ese sector son destructoras de barcos. La interferencia electromagnética por sí sola podría dañar nuestros sistemas de navegación. Tu abuelo pasó por cosas peores, dijo Star simplemente. Estuve con él cuando navegó por la nebulosa Maelstrom para entregar vacunas a las colonias exteriores. El caminante estelar se ha enfrentado a tormentas antes. Russell miró a Soul, quien se encogió de hombros. Tu decisión, capitán. Pero esos colonos necesitan ayuda. ¿Cuál es el cronograma? Russell preguntó. Crítico. Tienen quizás 3 semanas de suministros restantes. El viaje, si logra sortear las tormentas, tomaría 12 días de ida y 12 de vuelta. Russell pensó en su abuelo, pero en las historias de rescates y situaciones límites sobre elegir lo correcto en lugar de lo fácil. Necesitaremos mejorar nuestro blindaje y conseguir mejores amortiguadores electromagnéticos para el sistema de navegación. Ya lo esperaba, dijo Sedgar, señalando a un grupo de técnicos salarianos que esperaban cerca. Mi gente instalará lo que necesiten. Sin costo alguno. Considérelo una inversión en esperanza. Las siguientes 48 horas fueron un torbellino de preparación. Los técnicos altarianos trabajaron con silenciosa eficiencia, instalando escudos cristalinos que zumbaban con energía apenas contenida. Su trabajó junto a ellos, aprendiendo sus técnicas con el entusiasmo de un niño con un juguete nuevo. Esta tecnología es increíble, le dijo a Russell durante un descanso. No solo desvía la energía, la absorbe y la redistribuye. Podríamos atravesar una llamarada solar con estos escudos. Esperemos no tener que comprobar esa teoría, respondió Russell, estudiando los mapas estelares por enésima vez. La ruta a la estación fronteriza 7 parecía un laberinto de peligros, con tormentas de iones marcadas en rojo intenso a lo largo de la mitad del trayecto. Jennifer se había ofrecido como navegante, y Marcus se había apuntado como operador de sensores. Incluso se quedaron con Crix, el joven ingeniero andromedano que había demostrado ser invaluable durante la carrera. Pero Russell sabía que necesitaban más tripulación para un viaje tan peligroso. La ayuda llegó de una fuente inesperada. La mañana antes de la partida, 3 personas se presentaron en el nacimiento del Wanderer. Russell los reconoció como parte del equipo de la Corporación Aries de las carreras de salvamento. Capitán Harley, la mujer que iba delante, dijo, soy Patricia Wong, exingeniera jefe de Aries. Estos son mis colegas, el navegante Thomas Frederick y la oficial médica, la doctora Sarah Holden. Nos gustaría unirnos a su tripulación. ¿Por qué dejaría Aries?, preguntó Zul con recelo. Porque el señor Sterling. Gastamos 1 millón de créditos restaurando esa corbeta solo para aparcarla en un hangar corporativo como trofeo, respondió Patricia. No nos rompimos el culo durante un mes solo para crear una pieza de museo. Su nave vuela de verdad, ayuda a la gente. De eso queremos formar parte. Russell los estudió con atención. Patricia tenía las manos callosas de una ingeniera de verdad. Thomas tenía la mirada ligeramente distraída de alguien que constantemente hace cálculos mentales. La doctora Holden se comportaba con la tranquila confianza de quien ha visto emergencias y las ha manejado. La paga es terrible, advirtió Russell. El peligro es real, y no soy precisamente un capitán experimentado. Pero usted es el nieto de Edgar Harley, dijo la doctora Holden. Traté a su abuelo una vez hace años después de que se expusiera a la radiación al rescatar a una tripulación minera. Se negó al tratamiento hasta estar seguro de que los mineros estaban estables. Ese tipo de integridad suele ser hereditaria. Russell tomó su decisión. Bienvenido a bordo del Stellar Wanderer. Zarpamos en 6 horas. La tripulación ampliada trajo nueva energía a la nave. Patricia y Sue inmediatamente comenzaron a discutir sobre las configuraciones de los motores, un debate apasionado que, de alguna manera, resultó en un 5% más de eficiencia.
Thomas y Jennifer crearon un nuevo algoritmo de navegación que potencialmente podría predecir los movimientos de las tormentas de iones. El Dr. Holden instaló una enfermería pequeña pero completamente equipada. Mientras se preparaban para la partida, Russell se encontró en la vieja cabaña de su abuelo, que había reclamado como suya. El espacio aún olía ligeramente al tabaco de pipa de Edgar, un hábito del que el anciano nunca se había deshecho del todo a pesar de décadas de vivir en entornos con aire reciclado. Un suave golpe interrumpió sus pensamientos. Six estaba en la puerta, su antena temblando nerviosamente. «Capitán, ¿puedo hablar libremente?» «Siempre, Crix. ¿Qué piensa?» «Mi niñera conoció a su abuelo. Fue a ella a quien ayudó hace 20 años. Huía de la guerra civil de nuestro mundo natal con sus hermanos de nidada. Su abuelo no solo les dio pasaje, sino que les enseñó ingeniería humana. Ese conocimiento permitió que nuestra familia prosperara». Crix hizo una pausa, sus mandíbulas chasqueando suavemente. «Me uní a su tripulación para saldar esa deuda. Pero ahora me quedo porque cree en lo que haces. Esta nave, esta misión, representa algo importante». «¿Qué es eso?» «Que diferentes especies pueden trabajar juntas, confiar juntas, arriesgarse juntas por algo más grande que el lucro. Mi gente tiene un dicho: el nido construido por muchas manos protege todas las tormentas. Esta tripulación, esta nave, estamos construyendo un nido así». Russell sintió un nudo en la garganta. «Gracias, Six. Eso significa más de lo que crees». El lanzamiento desde Próxima 3 atrajo a una multitud. Se había corrido la voz sobre su misión a la estación fronteriza 7, y docenas de naves transmitieron mensajes de buena suerte mientras el Wanderer partía. Incluso la voz de Reginald de Sterling llegó por el comunicador. «Buena suerte, Wanderer. Muéstrales a esas tormentas cómo es la determinación humana». Los primeros 3 días fueron una navegación tranquila por el espacio normal. La tripulación se adaptó a las rutinas, aprendiendo los ritmos de los demás. A Russell le sorprendió lo natural que parecía el mando, lo fácil que eran las órdenes cuando se concentraban en ayudar a los demás en lugar de impresionar a nadie. Al cuarto día, llegaron al borde del campo de tormentas de iones. «Madre de estrellas», Thomas suspiró, mirando fijamente su consola de navegación. Nunca había visto lecturas como esta. A través de la ventana, el espacio mismo parecía retorcerse. Cintas de energía electromagnética danzaban entre puntos invisibles, creando un espectáculo de luces hermoso y aterrador a partes iguales. Los instrumentos del vagabundo se volvieron locos, las agujas giraban descontroladamente, las alarmas sonaban, los escudos alarianos resistían, informó Patricia. «Pero estamos recibiendo interferencias masivas en todos los instrumentos estándar. Cambien a navegación manual», ordenó Russell. «Volamos por la vista y el instinto». «No se puede navegar una tormenta de iones por instinto», protestó Thomas. «Mi abuelo lo hizo. Saúl, llévanos a un cuarto de velocidad. Jennifer, observa los patrones en el movimiento de la tormenta. Siempre hay un patrón». Entraron lentamente en el campo de tormentas, la nave se estremeció mientras las olas de energía inundaban los escudos. Russell agarró la palanca de control, sintiendo las respuestas del vagabundo a través de sus manos. Ella le hablaba, diciéndole cuándo ladearse, cuándo ascender, cuándo descender. «Patrón identificado», gritó Jennifer. «El pulso de la tormenta cada 47 segundos. Tenemos una ventana de 12 segundos entre pulsos». «Luego bailamos», dijo Russell, acelerando. Lo que siguió fueron 6 horas del vuelo más intenso de la vida de Russell. Condujo el vehículo a través de huecos que parecían imposibles, al borde de ondas iónicas que podrían haberlos destrozado. Saul manejaba los motores como un pianista de concierto, dándole a Russell exactamente la potencia que necesitaba, justo cuando la necesitaba. «La temperatura del casco está subiendo», advirtió Patricia. «Los escudos resisten, pero generan calor».
Refrigerante ROO de los sistemas no esenciales. Ordenó Saúl. Six. Ajusta manualmente los caudales. El joven andromedano desapareció en un túnel de acceso, ordenando ajustes con su voz ronca mientras trabajaba. La temperatura se estabilizó, pero Russell sentía el sudor correr por su espalda. Hora tras hora, avanzaron a través de las tormentas. La tripulación trabajó en perfecta sincronización, cada uno anticipándose a las necesidades del otro. Cuando la consola de Jennifer sufrió un cortocircuito, Thomas se hizo cargo de la navegación sin problemas mientras ella y Patricia la reparaban. Cuando los brazos de Russell empezaron a temblar de cansancio, Sue tomó los controles durante 30 minutos, volando con el mismo estilo intuitivo que Russell había aprendido de su abuelo. ¿Cómo sabes hacer eso?, preguntó Russell. Te he estado observando, respondió Sue. No pilotas la nave, te conviertes en la nave. No se trata de los controles. Se trata de sentir lo que necesita. Al séptimo día, superaron la peor de las tormentas. La estación Frontier 7 apareció en sus telescopios. Un pequeño grupo de hábitats y cúpulas aferrados a una luna estéril. El sistema de comunicaciones cobró vida con un crujido. Nave desconocida, aquí la estación Frontier 7. Por favor, identifíquese. Frontier 7. Aquí el capitán Russell Harley del carguero Stellar Wanderer. Llevamos suministros de emergencia, alimentos médicos y equipo. Permiso para atracar. Hubo una larga pausa, luego una voz diferente, ahogada por la emoción. Stellar Wanderer. Aquí la gobernadora Ellen Martínez. ¿Dijiste Harley? Como Edgar Harley, su nieto, mamá. Dios mío, habíamos perdido la esperanza. Permiso para Doc Granted y el capitán Harley. Gracias. Gracias a todos. La escena en la estación era a la vez desgarradora e inspiradora. Los colonos estaban delgados, sus ropas remendadas y remendadas, pero habían mantenido el orden, compartido lo poco que tenían y mantenido a sus hijos seguros y lo más sanos posible. Dr. Holden se puso a trabajar de inmediato atendiendo a los enfermos mientras el resto de la tripulación descargaba provisiones. Russell estaba ayudando a distribuir paquetes de comida cuando una niña pequeña, de unos 6 años, le tiró de la manga. ¿De verdad eres capitán de nave espacial?, preguntó con asombro. Solo los niños podían hacerlo. Lo soy, dijo Russell, arrodillándose a su altura. ¿Cómo te llamas? Lily. Mi mamá dice que los capitanes de naves espaciales son héroes que ayudan a la gente. Russell pensó en su abuelo, en todos los niños anónimos a los que había ayudado a lo largo de los años. A veces podemos ayudar. Esa es la mejor parte del trabajo. Volverás después de irte. Russell miró el rostro esperanzado de la niña, a su madre, que estaba cerca con lágrimas en los ojos, a la multitud de colonos que se había reunido para ayudar a descargar las provisiones que necesitaban desesperadamente. Volveremos, prometió. Y la próxima vez traeremos juguetes. El gobernador Martínez lo encontró mientras se preparaban para partir. Capitán, no sé cómo agradecerle. Lo habíamos racionado todo, pero nos faltaban. A días, no a semanas. Nos salvaste. Los saltarianos proporcionaron el contrato y los escudos. Mi tripulación voló. Yo solo mantuve el control. No minimices lo que has hecho. Se necesitó coraje para volar a través de esas tormentas. Tu abuelo estaría orgulloso. Lo conociste. Él trajo al mundo a mi hija hace 12 años cuando nuestra lanzadera médica no pudo llegar a tiempo. Me explicó el parto por comunicaciones mientras volaba sobre un campo de asteroides. Dijo que las mujeres llevaban millones de años teniendo bebés y que yo era más fuerte que cualquier roca en el espacio. Ella sonrió. Tenía razón. La pequeña Lily lleva ese nombre por su sugerencia. Lily para la vida, para los nuevos comienzos. Russell miró a la niña que le había preguntado si era un héroe. Ella saludó con entusiasmo y él le devolvió el saludo. El viaje de regreso a través de las tormentas de iones fue ligeramente más fácil. Sabiendo qué esperar,
Habían trazado corredores seguros en el camino, y aunque las tormentas habían cambiado, los patrones seguían siendo predecibles. Aún así, fue un trabajo agotador, y para cuando despejaron en el campo, toda la tripulación actuaba con determinación. Control de Próxima 3, aquí Stella Wanderer. Solicito autorización de atraque, anunció Russell, con la voz de 12 días dando órdenes. Wanderer, aquí Control de Próxima. Tiene autorización para una bienvenida de héroe en la Bahía 1. El embajador espera. Los recibió una multitud que incluía no solo al embajador Starr, sino a docenas de otros alarianos, humanos y de diversas especies. La noticia del éxito de su viaje de suministros se había extendido, transmitida por la red de Nebel a una velocidad superior a la de su nave. Capitán Harley, el embajador dijo formalmente, ha demostrado ser digno del legado de su abuelo y mucho más. El Consejo Altariano aprueba por unanimidad su licencia comercial permanente. Más que eso, me han autorizado a ofrecerle el estatus de contratista preferente para misiones humanitarias en todo el espacio altariano. Russell aceptó el cilindro ornamentado, su peso tanto literal como metafórico. Somos solo un barco, embajador, por ahora. Pero los movimientos comienzan con acciones individuales. Su éxito ha inspirado a otros. Otros 3 capitanes independientes se han ofrecido como voluntarios para intentar realizar viajes de suministro a colonias aisladas. El Wanderer les ha demostrado que es posible. Durante las siguientes semanas, el Stella Wanderer se convirtió en una especie de leyenda en las colonias exteriores. La nave que había estado abandonada durante 10 años, resucitada por la determinación y el amor, ahora volaba rutas regulares, llevando suministros a colonias que las grandes corporaciones consideraban no rentables. La tripulación se amplió nuevamente. Contrataron a una especialista en comunicaciones, una mujer venusina llamada Aria, que podía transmitir señales a través de cualquier interferencia. Agregaron un capitán de carga, un marciano brusco llamado William, que podía meter en la bodega el doble de carga que cualquier otra persona. Cada nuevo miembro de la tripulación tenía una historia, una conexión con Edgar Harley o con el ideal que él representaba. 3 meses después de ese primer viaje a Frontier 7, Russell estaba en el puente viendo trabajar a su tripulación. Saúl y Patricia finalmente habían perfeccionado sus modificaciones del motor, logrando así un 8% más de eficiencia. Jennifer y Thomas estaban enseñando a Krix técnicas de navegación avanzadas. El Dr. Holden estaba entrenando a Aria en procedimientos médicos de emergencia. «Has hecho algo especial aquí», dijo Marcus, uniéndose a él en la ventana. El antiguo capitán del muelle se había convertido en miembro permanente de la tripulación. Sus décadas de experiencia son invaluables. Tu abuelo siempre decía que el viajero volvería a volar cuando llegara el momento adecuado. Solo deseo que pudiera verla ahora. ¿Quién dice que no puede? Marcus señaló el campo de estrellas que había afuera. La energía nunca desaparece. Simplemente cambia de forma. Tu abuelo está ahí afuera, en algún lugar, como parte del universo que tanto amaba. Una señal de calma interrumpió la respuesta de Russell. Era el gobernador Martínez de Frontier 7. Capitán Harley, lo llamo con noticias. Las tormentas de iones se están despejando. El Servicio Meteorológico Colonial dice que tendremos espacio normal durante al menos 6 meses. Los viajes de suministro podrán reanudarse con normalidad. Ella hizo una pausa. Quería que fueras el primero en saberlo. Y la capitana Little Lily quería que les dijera que ha estado dibujando imágenes del Stellar Wanderer. Ella dice que es la nave más hermosa de la galaxia. Russell sonrió. Dile que haremos uno para el puente. Mientras se preparaban para su siguiente misión, entregar equipos agrícolas a una colonia en dificultades en el sistema Vega, Russell hizo su entrada de registro habitual. Bitácora del capitán, Stella Wanderer. 6 meses después de su resurrección, la nave que fue abandonada se ha convertido en un salvavidas para decenas de colonias. Hemos entregado suministros médicos, alimentos,
equipos y esperanza a aquellos que habían sido olvidados por los mundos centrales. La tripulación se ha convertido en una familia, unida no por la sangre, sino por un propósito. Hemos demostrado que un barco puede marcar la diferencia. Esa compasión es rentable en formas que no pueden medirse en créditos. El vagabundo ya no pregunta por qué fue abandonado. Ella sabe que fue para poder renacer para este momento, esta misión, esta tripulación. Continuamos no solo el legado de Edgar Harley, sino el legado de todos aquellos que creen que ayudar a los demás es la vocación más alta. Fin del registro. Esa noche, Russell encontró a Saúl en la sala de máquinas haciendo sus interminables ajustes. ¿Alguna vez te arrepientes de haberte registrado?, Russell preguntó. Saúl levantó la vista de su trabajo. Tenía grasa en la cara. ¿Bromeas? Estamos volando un pedazo de historia, ayudando a quienes realmente lo necesitan, y lo hacemos con la mejor tripulación de las colonias. Lo único que lamento es que nos haya llevado tanto tiempo encontrarnos. El errante nos encontró, dijo Russell. O quizás fue el abuelo. De cualquier manera, ya estamos aquí y tenemos trabajo que hacer. A la mañana siguiente llegó una visita inesperada. Reinald Sterling estaba en el punto de atraque, con su uniforme corporativo reemplazado por un equipo de vuelo práctico. Señor Sterling, dijo Russell con cautela, ¿qué lo trae por aquí? He estado observando lo que has hecho con el errante. Tú tomaste una nave muerta y la convertiste en algo importante. Yo tomé una corbeta en perfecto estado y la convertí en un trofeo. Hizo una pausa, como si luchara con las palabras. Me preguntaba si necesitaría otro piloto. Tengo 20 años de experiencia y suficientes créditos ahorrados para comprar mis propios suministros. Russell estudió al hombre que una vez personificó todo lo que le disgustaba del espacio corporativo. Pero ahora veía algo diferente. Un ansia de propósito que Russell reconoció. ¿Puedes seguir órdenes de alguien con la mitad de tu edad? Yo puedo seguir órdenes de alguien que sabe lo que hace. La edad no tiene nada que ver. No somos una nave militar. Aquí todos hacen de todo. Podrías estar limpiando la acumulación de carbono un día y negociando con colonos al siguiente. Suena perfecto. Russell extendió la mano. Bienvenido al Wanderer, señor Sterling. Solo Sterling está bien. O Rech, si hablamos de informalidad. Mientras el nuevo miembro de la tripulación se instalaba, Russell reflexionó sobre cuánto había cambiado. La nave abandonada se había convertido en un faro. El legado olvidado se había convertido en un testamento viviente. El nieto que dudaba de sí mismo se había convertido en un capitán que inspiraba a otros. Pero el mayor cambio fue en cómo Russell veía el abandono en sí. No había sido un fracaso ni una tragedia. Había sido una pausa, un respiro entre movimientos en una sinfonía que siempre estuvo destinada a continuar. Edgar Harley había escrito el primer movimiento. Russell estaba escribiendo el segundo. Y algún día alguien más escribiría el tercero. El viajero estelar despegó de Próxima 3. Sus bodegas estaban llenas de semillas para la colonia Vega. Semillas que crecerían en alimento, esperanza y futuro. Al igual que la nave misma había crecido de una reliquia abandonada a algo vital y vivo. Todas las estaciones, reporten listos, ordenó Russell. Navegación lista, ingeniería lista, atención médica lista, comunicaciones listas, timón listo. Russell encendió los motores, sintiendo el familiar zumbido de energía a través de las placas de cubierta. Llévanos con rumbo seguro. Tenemos colonos que cuentan con nosotros. Mientras entraban en el hiperespacio, las estrellas extendiéndose en ese familiar túnel de luz, Russell pensó en la pregunta que lo había iniciado todo. ¿Por qué habían abandonado la nave cuando lucía tan impecable bajo la tierra? La respuesta era simple y compleja, desgarradora y hermosa. La habían abandonado porque la vida es frágil, porque la gente muere antes de terminar su trabajo. Porque la pérdida nos hace alejarnos de los recordatorios de lo que hemos perdido.
Pero ella se mantuvo impecable porque fue construida con amor, mantenida con esmero y diseñada para sobrevivir a su constructor. Edgar Harley sabía que algún día alguien abriría las puertas de ese hangar. Sabía que bajo la mugre y la decadencia, el viajero estaría esperando. Lo sabía, porque había criado a la persona que vendría a buscarla, la había moldeado con historias, lecciones y momentos de tranquilidad en la cabina de una nave que volaba entre estrellas. Transición hiperespacial completada, anunció Jennifer. Tiempo estimado al sistema Vega, 8 días. Excelente. Mantenga el rumbo y la velocidad, Saúl. ¿Cómo van esas nuevas modificaciones del motor? De maravilla, capitán. Probablemente podríamos llevarla al 110% si fuera necesario. Guardemos eso para una emergencia. Sterling, tienes la estafa. Estaré en mis aposentos actualizando el registro. Russell se dirigió a lo que había sido la cabina de su abuelo, ahora la suya. Las fotos en las paredes mostraban tanto el pasado como el presente. Edgar con su tripulación, Russell con suyo. La misma nave, otra época, una historia que continúa. Abrió su bitácora personal. No la bitácora oficial del capitán, sino la que guardaba para sí mismo. Una entrada personal. A veces me pregunto si el abuelo sabía exactamente cómo terminaría esto. Si de alguna manera comprendía que la vagabunda necesitaba ser abandonada para ser realmente encontrada, que yo necesitaba descubrirla yo mismo, luchar por ella en lugar de que me la entregaran. La lucha nos hizo más fuertes a ambos. La resurrección no se trataba solo de arreglar sistemas rotos y limpiar superficies sucias. Se trataba de comprender que algunas cosas valen la pena salvar, no a pesar de su abandono, sino por él. Llevan historias que necesitan continuar, legados que necesitan ser honrados, sueños que necesitan ser revividos. La vagabunda nunca fue realmente abandonada. Estaba esperando, y ahora vuela. Un suave timbre indicó que habían recibido un mensaje. Russell lo abrió y encontró un video de Frontier 7. La pequeña Lily apareció en la pantalla, sosteniendo un dibujo de la vagabunda estelar, rodeada de estrellas y caras sonrientes. Capitán Russell, dijo emocionada. Quería mostrarle mi foto. Mamá dice que trae semillas para ayudar a la gente a cultivar alimentos. ¡Qué bonito! Cuando vuelvas, ¿puedo ver tu nave espacial por dentro? Yo también quiero ser capitán algún día. Russell guardó el mensaje y tomó nota para organizar un recorrido para Lily la próxima vez que la visitaran. Cada niño que soñaba con las estrellas merecía la oportunidad de tocarlas. A medida que el sistema Vega se acercaba, Russell reunió a su tripulación para una reunión informativa. Se encontraban en la sala común que una vez había estado llena de polvo y moho, ahora limpia y brillante, llena de vida. La colonia Vega lleva 2 años luchando contra la pérdida de cosechas, comenzó. Las semillas que llevamos están modificadas genéticamente para soportar las condiciones específicas del suelo. Si funcionan, significarán la diferencia entre la supervivencia y la evacuación de 3.000 personas. No hay presión entonces, dijo Sterling con una sonrisa burlona. Ya hemos manejado presión antes, le recordó Sue. Tormentas de iones. Recuerda. Esto es diferente, intervino el Dr. Holden. Se trata de dar a las personas las herramientas para salvarse. No se trata solo de la entrega. Se trata de esperanza. Russell asintió. Exactamente. Es por eso que nos quedaremos una semana más para ayudarlos a configurar los sistemas de cultivo. Patricia, tú y Crix trabajarán con sus ingenieros. Dr. Holden, necesitarán evaluaciones médicas para abordar los ajustes nutricionales. Todos los demás, vamos a ensuciarnos las manos con tierra real para variar. La tripulación se rió, pero Russell pudo ver la determinación en sus ojos. Se convertirían en algo más que una tripulación de carga. Eran constructores, sanadores, portadores de posibilidades. Cuando el vagabundo estelar salió del hiperespacio y la colonia Vega apareció en sus pantallas, Russell tomó su posición en la silla del capitán.
La misma silla donde se había sentado su abuelo, donde había aprendido a volar, donde había tomado la decisión de resucitar no solo una nave, sino un sueño. Control de colonias de Vega. Este es el capitán Russell Harley del Stellar Wanderer. Llevamos tus suministros agrícolas, además de algunas sorpresas. Solicitar permiso para atracar. Caminante, aquí el control de Vega. Permiso concedido. Y capitán, hemos oído hablar de usted. El barco que no quería quedarse abandonado. Bienvenido a Vega. Russell sonrió. Esa fue una buena manera de decirlo. El barco que no permanecería abandonado porque algunas cosas son demasiado importantes para dejarlas atrás, demasiado valiosas para olvidarlas, demasiado amadas para morir realmente. El viajero estelar se posó en la plataforma de aterrizaje con gracia practicada, mientras sus motores ronroneaban satisfechos. Había llegado tan lejos desde ese lugar oscuro en Titán, desde la década del silencio y la decadencia. La habían abandonado, sí, pero solo en el sentido físico, en todos los aspectos que importaban, en la memoria, en el amor y en el potencial. Ella nunca había sido abandonada en absoluto. Ella simplemente estaba esperando el momento adecuado para volar de nuevo. Y ahora, con su tripulación de soñadores y creyentes, con las bodegas llenas de esperanza y el rumbo marcado por la compasión, la vagabunda estelar navegó entre las estrellas como siempre estuvo destinado a hacerlo. No abandonado, sino renovado. No olvidado, sino recordado. No muerto, sino magnífico, triunfante y eternamente vivo. La historia que comenzó con Edgar Harley continuaría mucho después de que Russell se fuera. Pasó de capitán en capitán, de tripulación en tripulación, cada uno añadiendo su propio capítulo a la leyenda del barco que parecía impecable bajo la suciedad y eligió la resurrección en lugar del óxido. Porque eso es lo que hacen las mejores historias. Se niegan a terminar. Encuentran nuevas voces para contarles, nuevas manos para llevarlas adelante, nuevos corazones para darles sentido. Y en algún lugar entre las estrellas, el espíritu de Edgar Harley voló junto a ellas, orgulloso de lo que se había convertido su nieto. Orgulloso de lo que el vagabundo se había convertido. Orgulloso de que el amor haya demostrado ser más fuerte que la pérdida. Esa esperanza había demostrado ser más fuerte que el abandono. El barco siguió volando y la historia continuó. Y el universo observó con ojos antiguos cómo la humanidad hacía lo que mejor sabía hacer. Se negó a renunciar a las cosas que más importaban.